de sabiduría. Espíritu con E pequeña. No lo dice con E grande. ¿Cuál es la diferencia, Elías? Pues ya lo saben ustedes. Si dijera con E grande se refería al Espíritu Santo. Pero no pedía que el Espíritu Santo viniese donde ellos, porque ya lo tenían al Espíritu Santo. Pedía por el Espíritu de ellos con E pequeña para que ellos crecieran en sabiduría y en revelación. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Es una revelación gradual de la persona madura que va creciendo en Dios. Dice Filipenses, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Para que lo sepáis, para que sepáis diferenciar. Decía en Colosenses, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. Era una madurez por la que oraba, una madurez especial, espiritual, gradual, que iba en aumento. Y creo que lo necesitamos. Necesitamos esa revelación, ese discernimiento, esa capacidad espiritual que es no para la gente niña, es para la gente que crece, que es madura. Pero esa percepción espiritual, hermanos míos, también es, lo tengo aquí en Gálatas, a la que hacía alusión Pablo en el capítulo 2 de Gálatas, cuando dice en el capítulo 2, verso 1, 2 y 9, dice, él tiene una revelación y va buscando a gente madura para que sepa discernir si lo que tiene es de Dios o es suyo. Y Pablo dice, yo recibí una revelación, capítulo 2 del libro de Gálatas, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a predicar a los de la incircuncisión. Y así como Pedro había recibido el evangelio de predicar a los judíos, ellos también vieron con los que yo les expuse, se lo puse en secreto a ellos, a ver qué ellos me decían. ¿Por qué? Porque fue buscando la madurez, para que discernieran la revelación que había recibido el apóstol Pablo, que era el evangelio a los gentiles. Es una revelación en discernimiento de la gente madura, que lo necesitamos. Amén. Lo necesitamos. Pero hermanos, ya ha pasado todo esto, hablando de la madurez, lo aparto a un lado, y lo que quiero hablaros es de capítulo 12, Primera de Corintios, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Les habla de los dones espirituales, no que se recibe tampoco en una madurez, sino que los propios corintios ya gozaban de ellos, conforme el capítulo 1 de Corintios, verso 7, y no tenéis necesidad de un don. Ya gozaban de ellos a pesar de ser niños en Cristo. Pero era una habilidad que hoy día muy poco disfrutamos en nuestros cultos de ello, porque yo, hermanos, sigo creyendo que los dones son manifestaciones del Espíritu y están patentes hoy, a pesar de haber pasado 2000 años. Yo creo en los dones del Espíritu, que a cada uno le es la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está hablando de los dones. Ayer me cargué porque cogí un libro que yo le tenía mucha estima de toda la vida y me pongo a leerlo a ver qué comentario me podía dar de Corintios 12. Me decía que eso ya se quedó allí, que eso ya no vuelve a pasar. Y me cargó, digo, ahí este libro, que yo le tenía mucha estima. Bueno, pues es lo que sucede, ¿no? Que todos tenemos un punto de vista. Mi punto de vista particular es que sigo creyendo en los dones del Espíritu Santo, Amén, que son para edificación del cuerpo y que son para la actividad propia de cada miembro. Amén. Creo en los dones espirituales, Amén, pero en concreto quiero hablarles del don de palabra de ciencia. Quiero hablarles del discernimiento de los espíritus. Quiero hablarles del de profecía, bien sea directa o indirecta, traduciendo las lenguas de un hermano. Todos estos yo les encierro en dones de revelación. Una sanidad no es una revelación. Una sanidad, el don de sanidad es física. Si yo estoy ciego y oran por mí y recibo la vista,
Eso no es una revelación, eso es algo patente. Sin embargo, palabra de ciencia, sin embargo, profecía, hablar de lo oculto, de lo presente y de lo futuro, esos son dones de revelación. Y creo que los necesitamos. Necesitamos dones de revelación. Dice el capítulo 14 de Primera de Corintios, algo que leemos mucho los hermanos, pero que yo muy poco lo he escuchado predicar. Yo no hablo de nada, hablo de mí. Capítulo 14 de Primera de Corintios lo leemos todos. Sobre cómo ordena y cómo corrige el uso debido de la profecía y de las lenguas el apóstol. Y ahora empieza en el capítulo 14 y dice: procurad los dones espirituales. Procurad. ¿Cómo que procurar? Sí, y en esta tarde yo, como pastor de la iglesia, tengo una palabra para ustedes que está en la Biblia y el Espíritu la pone en mi corazón. Iglesia de Dios, procurad los dones espirituales. La palabra procurar significa, le está buscando, desear ardientemente. ¿Ay? Desear ardientemente los dones espirituales. Pero sigue diciendo, sobre todo, que profeticéis. Amén. Y eso sigue siendo una realidad hoy. ¿Verdad? Han pasado muchos años y el Espíritu, por medio de su palabra, me lleva a decir a la iglesia: procurad ardientemente buscar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Y ahora dice, ¿por qué que profeticéis? Pues es mayor el que profetiza que el que habla lenguas. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué es mayor el que profetiza que el que da lenguas? Pues dice, muy sencillo, las lenguas, cuando las da uno, que no interrumpa a nadie en la congregación hablando lenguas. Porque si yo voy a con vosotros, dice el apóstol, hablando lenguas cuando os visite, empiezo a hablar lenguas, a hablar lenguas, a hablar lenguas. ¿Y qué? ¿Os ha visitado el apóstol? Sí, que ha hablado en lenguas. Dice, vuestro fruto, vuestro entendimiento, quedará sin fruto. Más bien, cuando vaya donde vosotros, debería ir con doctrina, con profecía, con revelación, para que vuestro entendimiento lleve fruto. Dice, si la bocina, la trompeta, diese sonido incierto, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla? Entonces, mayor es el que da profecía que el que da lenguas, porque el que habla lenguas se edifica a sí mismo, pero el que habla profecía edifica a los demás. Amén. Porque la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Amén. Y empieza a decir, mejor es el que profetiza que el que habla lenguas. El que habla lenguas se edifica a sí mismo, por lo cual no hace falta que si uno está hablando lenguas, que se levante, que interrumpa y que empiece a hablar en lenguas. Eso sí, que haya un intérprete, que lo haya recibido en oración y que pueda dar la interpretación de las lenguas. Pero mayor es el que profetiza, el que trae el mensaje revelado, el que habla con revelación. Mejor es que el que habla en lenguas. Y me remito al primer versículo. Buscad ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que tengáis tal revelación que cuando habléis edifiquéis a la iglesia. Porque el provecho de los dones no es para ti. El provecho de los dones es para la iglesia. El provecho de los dones es para edificar la iglesia. Y dice el verso, capítulo 14, del verso al 23 al 25, porque si todos habláis lenguas, y de momento entra un indocto o un incrédulo, y toda la iglesia hablando lenguas, todos hablando lenguas, si entra uno de la calle y pasa aquí, dice, no va a decir que estáis locos. Pero ahora dice, pero si todos profetizan, todos hablan en revelación, todos tienen palabras de revelación. Creo que muchas veces cuando estamos predicando no solamente enseñamos, somos también una voz de profeta, porque estamos dándoos el mensaje de la Escritura y lo que recibimos del Espíritu inmediatamente en el momento adecuado para la iglesia, en una palabra rema directa. Entonces es lo que dice, si pasan ahora unos y os ven a todos hablando lenguas, ¿qué provecho se van a llevar? Ninguno, van a decir que estáis locos. Pero si profetizáis,
si habláis en revelación por el Espíritu Santo. Ahora dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que Dios está entre vosotros. Amén. Lo declarará, verá tan tangible el movimiento del Espíritu, la manifestación del Espíritu, la actividad de cada miembro, siendo, hermanos, gobernado por el Espíritu de Dios, hablando en revelación y en discernimiento, que aunque no le hablemos a Él directamente, al final se postrará, adorará y dirá, hay un deber, aquí está Dios. Aleluya. Una iglesia capacitada por gracia con los dones del Espíritu Santo. Por lo cual ahora resume en el versículo 26, ¿qué pues, hermanos, hay entre vosotros cuando os reunís? Cuando vosotros os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene doctrina. Hágase todo para la edificación. Es verdad que en Corintios 12 no menciona la palabra revelación, pero resumiendo en el verso 26 del capítulo 14, dice, pues cuando haya pues entre vosotros salmos, doctrinas, lenguas, revelación, hágase todo para la edificación. En los cultos necesitamos la intervención del Espíritu por medio de los miembros. Porque yo creo y sigo creyendo en la revelación del Espíritu de Dios a través de los miembros para edificación de la iglesia. Los que lo crean que digan amén. Amén. Los que lo crean que digan aleluya. Aleluya. Pero ahora, hermanos, ya sí. Ya esta es mi recta final. Los dones se reciben por pura gracia, por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él los reparte por su voluntad, como Él quiere, a quien Él le da la gana. Te vas a estudiar a una universidad para tener el don de discernimiento de los espíritus y lo podrás mejorar, podrás saber más, pero te digo una cosa, como no te lo dé el Espíritu Santo, no hay lugar donde lo puedas comprar. Es por pura gracia. Eso sí, tengo una palabra clave que recibo hoy para todos ustedes. Los dones, a pesar de que se reciben por pura gracia y por voluntad del Espíritu Santo, Iglesia de Dios, los dones se encienden en la oración. Amén. En la oración, los dones son encendidos. Se encienden. Dice, por eso decía Efesios capítulo 1, verso 16, lo que estábamos hablando acerca del apóstol Pablo, lo que él quería para la iglesia. Lo encierra, lo que él quiere lo encierra en la oración. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Señor os dé. Filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor crezca mucho más y más. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, porque en la oración los dones de revelación se encienden. Por eso, hermanos, Eliseo, cuando quería orar para que su siervo Giezi recibiera la revelación del Santo Espíritu de Dios, no le hizo otra actividad. Lo que hizo para que se encendiera el don de revelación en su vida, dice la Biblia, se puso a orar por él. Y orando, su siervo vio el mundo espiritual. Por eso el problema que tuvieron los gabaonitas cuando recibieron al enemigo que se infiltró, que se disfrazó. ¿Saben por qué pasó todo eso? Porque dice el capítulo 9, verso 14, 9:14 del libro de Josué, dice, el pueblo no consultó a Jehová. No hubo oración, no hubo revelación. ¿Cuántos lo creen? Por eso la revelación se enciende en medio de la oración. Por eso el capítulo 14 que venimos estudiando del primer libro de Corintios dice, si alguno de vosotros tiene lengua pero no tiene la interpretación, pídale a Dios en oración
que le revele lo que significan las lenguas que tiene. Amén. Porque en la oración se encienden los dones de revelación. Daniel era un hombre que oraba mucho. Y era un hombre que tenía muchas revelaciones. O tenía muchas revelaciones y oraba mucho. ¿Por qué? Porque saben todos ustedes que era un profeta. Era un hombre de Dios en medio de la cautividad. Que dice la Biblia que aun perseguido por todo el reino, para que no orase. Orar era un delito. Quien ore en el espacio de estos 30 días, al foso de los leones. Pero él, hermanos, a pesar de tener la amenaza de los enemigos, él seguía orando 3 veces al día, abriendo las ventanas, mirando a Jerusalén. Levantaba sus manos y seguía orando. Porque cuando le decían, no ores más, cállate más, abría las ventanas para que más fuerte le escucharan. Él seguía orando y tenía revelaciones. Dice capítulo 9 de Daniel, verso 20 y 21, dice, aún estaba yo orando y confesando mi pecado y derramaba mi ruego delante de Jehová y hablando en oración, vino a mí el ángel Gabriel para hablarme acerca de lo de las 70 semanas. Todo esto le pasó cuando aún oraba. Dice Hechos capítulo 13, verso 2, acerca de la iglesia del primer siglo. Había revelación, había profecía, pero buscaban a Dios en oración, donde se encienden los dones de revelación. Dice Hechos capítulo 13 que había allí en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Dice, y estaban estos ministrando estos al Señor, ayunando, orando, ministrando al Señor. Estaban ahí y dijo el Espíritu, apartadme a Pablo y Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Lo siento, pero es muy triste. Una iglesia que tenga solamente actividades de entretenimiento, una iglesia que no ore, una iglesia que no busque a Dios, tendrá los dones de revelación seguramente, pero estarán muy apagados. Por eso el don tiene fuego, y el fuego hay que avivarlo. Le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue transmitido mediante profecía con la imposición de manos, es decir, hubo oración. Ahí recibió el don con el fuego, pero el fuego hay que avivarlo. Señoras y señores, si quieren que crezcamos en revelación, hay que orar. Si quieren que sigamos como estamos, seguiremos estancados. Pero para mejorarnos, para superarnos, para que los dones del Espíritu de revelación se manifiesten y sean latentes, porque eso edifica. No es para que se te vea, no es para que te escuchen, no es para que digan que eres un monstruo, es para edificación. Y si quieren que haya esa herramienta de edificación, la iglesia debe buscar a Dios en oración. La iglesia debe de buscar a Dios en oración. La oración activa los dones de revelación. Pero ahora les digo yo, miren qué testimonio. He hablado esta mañana con un primo mío de Valladolid, con el Marcos, el Marquitos, un hijo del Julio, el sobrino del Fleitas. Me llama esta mañana y me dice, hablándome sobre testimonios que sabe él del principio de la obra. Y me dice, mira primo, mira qué detalle. Resulta que allí en las graveras de Valladolid hay 4 o 5 hombres orando. Y están allí en una chabolica, están allí orando, están buscando a Dios. Los hombres primitivos de la obra de Filadelfia, allí en Valladolid, están buscando a Dios. Y ahora se levanta un hombre, un primo hermano de mi padre, creo que usted lo conoció, el Miguel, y ahora que el Señor le utilizaba mucho en profecía, y le dice al Emiliano, Dios te llama para que vayas a Portugal y levantes aquella nación. Lleva el Evangelio a Portugal. Y se le queda mirando al Javi, el hermano del Fleitas, y le dice, Javi, y tú no rechaces más la voz del Espíritu Santo. No te apartes porque su voz, sé obediente, ya lo sabes. La voz del Espíritu Santo te está diciendo que vayas a Madrid y que prediques la palabra. Dice que ya ni corto ni perezoso. Se viene el Javi, se viene para Madrid y se encuentra el Tucho. Y dice que cuando se encuentra el Tucho, aquí en Caño Roto, en el barrio, dice que el Tucho al ver al Javi corriendo se tira por él a abrazarlo. ¡Ay, Javi! ¿Qué pasa, Tucho? ¿Cuántos días llevo en oración pidiéndole a Dios que me mande un hombre que me ayude a llevar esta obra? Porque soy joven, soy inexperto y no sé. Y le dice el Javi, pues a mí Dios me ha mandado mediante profecía que viniera aquí
para ayudarte a predicar la palabra de Dios. Todo se cuece en la oración. Una iglesia que tiene entretenimientos de merendolas y de partidos de fútbol tendrá el fuego del don muy apagado. Pero esta es una iglesia o un mensaje para una iglesia madura. Tengo un mensaje de Dios para ti, para que se enciendan los dones de revelación, que tan necesarios son para la edificación del cuerpo. Tenemos que vivir en oración. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Lo creen? Amén. Vamos a buscar a Dios en oración.